usted está por Roma? Sí, porque no podemos viajar. Yo Ah, no visité tampoco Malta, que es a 1 hora de vuelo desde aquí. No ya. es porque no podía, pero porque se quería presentar el test del COVID negativo, después hacer 2 semanas de cuarentena. No, no, yo Ah, quedé aquí. mucho Porque protocolo. visité la isla el mes de septiembre, agosto, septiembre del año pasado. Probablemente voy a esperar hasta el verano antes de regresar. El punto es que no puedo tampoco visitar las presencias de centros de formación permanente de España, de Francia, Alemania, Bélgica, porque, por ejemplo, ahora en este momento en Alemania, para visitar la Alemania es casi imposible porque tienen una situación muy crítica. Creo que es en este momento la más crítica en Europa. Ah, ya. Tienen lockdown hasta el 11, 15 de abril. Es una situación muy difícil en Alemania, que normalmente es el país más organizado, todo lo que Sí, nosotros sí, pensamos, ¿no? Pero el COVID ha no le creado importa. una confusión total, total. Muy bien, Matías. Sí, sí. Más lento tiene que hablar, más pausado. Ya. Entonces, muy buenos días al equipo que estamos aquí reunidos, a la gente que nos ve desde Facebook. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla de acompañamiento espiritual en clave salesiana, que nos va a dar don Fabio también, y aquí con el equipo vamos a estar acompañando también. Entonces, muy buenos días a todos. Buenos días, don Fabio, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días, David, ¿qué tal? Muy buenos días, Matías. Días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Matías. Buen día, don Fabio. Buen día, padre Mario. ¿Cómo están? Buen día, David. Buen día a todos los que nos están siguiendo a través de Don Bosco Paraguay también. Un cálido saludo para cada uno. Y bueno, ya estamos en este momento que esperábamos tanto. Buenos días, Padre Mario, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Matías. Buenos días, don Fabio, al equipo, David, Julio. Agradecemos a este equipo por esta iniciativa que nos va a Buenos días, brindar Padre padre Mario, ¿cómo Fabio, estás? que es especialista en esta materia y con su experiencia también nos iluminará este espacio importante del cual nos ayudará a resolver nuestros enigmas espirituales. Muchas gracias y buena jornada. Entonces, antes de iniciar, le pediría al Padre Mario hacer una oración y un canto ahí con Julio y después damos inicio a nuestra charla con Don Fabio. Bueno, pedir a la Virgen María Auxiliadora que nos auxilia siempre, que nos acompaña en este camino, en este emprendimiento
siempre cómo discernir, acompañar a los jóvenes a la luz y del camino que la Virgen también ha experimentado acompañando a su Hijo Jesús, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Padre. Juventudes que caminan sin saber a dónde va, juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, ni luz, ni amor. Don Bosco, ven y ayúdanos. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver rodar la información. Don Bosco, ven y ayúdanos. Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar el mundo de hoy. Juan Bosco, hoy no estamos. Salve, Juan Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Entonces, muchas gracias, Padre Mario, muchas gracias, Julio. Entonces, ahora dejamos al Padre Fabio con la charla y al final pueden ir en Facebook, iremos respondiendo algunas preguntas sobre el acompañamiento que iremos viendo. Don Fabio. Muy bien, muchas gracias a toda la inspectoría, Matías, que está un poquito lo que está coordinando esta transmisión. Saludo al inspector, a Padre Mario, David y Julio, y a todos los que están siguiendo este momento de reflexión. Es muy interesante porque cuando hemos hablado, yo y Matías, alrededor del tema, yo decía, sí, hacemos una reflexión sin problema. El punto es que cuando uno empieza a hacer y a prepararse a la charla, claro que uno encuentra una cantidad enorme de material, de reflexión, de estudios, de reflexiones, que esta mañana tuve un poquito la dificultad que voy a decir, porque en un momento de charla no se puede hablar en una manera muy completa. Desde ahora digo, sí, después de este encuentro se ve la oportunidad de continuar el discurso, yo me pongo presente, me presento como para continuar este camino de reflexión, porque reconozco que hay un tema, un sujeto que pide mucho más tiempo. Hablando con Matías, yo presenté 3 ideas fundamentales
Las primeras dos son alrededor de la figura de Don Bosco, su experiencia personal y después su propuesta pastoral. Desde dos ideas, lo que llega a nosotros, lo que nosotros tenemos como herederos de Don Bosco, cómo nos desafía, que nos dice toda la herencia de la experiencia personal, la primera idea, y la propuesta pastoral de Don Bosco, nuestro Padre y Maestro. Hoy yo comparto con ustedes las ideas principales de un encuentro que como dicasterio hemos organizado en el año 2012, cuando el dicasterio organizó todo un camino de reflexión alrededor del tema del acompañamiento. En un primer encuentro hemos reflexionado la dirección espiritual y la figura de San Francisco de Sales, como para nosotros salesianos hoy que nos dice la figura, la contribución de San Francisco de Sales. En un segundo momento hemos reflexionado la dirección espiritual y Don Bosco, con algunas charlas de Giuseppe Bucellato y de Aldo Giraudo que me sirven hoy, en este momento, como la base de la charla que vamos a compartir. Un tercer momento fue la dirección espiritual hoy con sus desafíos pastorales, culturales. La CCS de Madrid ha publicado el acompañamiento espiritual salesiano. Es decir, que se puede encontrar esta publicación que muchos salesianos de la idioma castellana me piden, Fabio, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy bien, lo que voy a hacer, esperando de poder completar todo lo que quiero compartir, aunque tengo duda, en un segundo momento espero de poder compartir unas líneas que emergen, que nosotros descubrimos con notaciones peculiares de la dirección espiritual desde la misma experiencia pastoral de Don Bosco. Como se puede imaginar, aquí tenemos una frontera muy amplia por nuestra reflexión. Una reflexión, y quiero decirlo inmediatamente en este momento, que no sea sencillamente una reflexión teorética. Cuando nosotros miramos a Don Bosco, buscamos de conocer a Don Bosco, no es solamente un conocimiento informático, sino un conocimiento de una vida vivida y compartida. Nosotros, Don Bosco no es sencillamente una historia, sino una experiencia. Empezamos el primer punto, la introducción. Dos personajes importantes en la vida de Don Bosco a la luz
a la luz de su experiencia pastoral, especialmente en los primeros decenios a Valdocco en Turín, donde nosotros descubrimos la importancia de estas personas en la vida de Don Bosco. Queridos hermanos, queridas hermanas, en las memorias del oratorio, no olvidamos que las memorias que Don Bosco escribe a los salesianos tienen lo que yo vengo a compartir. Las memorias no es un conjunto de conocimiento informático. Las memorias se presentan como una propuesta histórica y pastoral. Aldo Giraudo, muchas veces cuando comenta las memorias, habla siempre de la dimensión semiótica, es decir, las memorias comunican una manera de ser, no solamente de hacer. Las memorias comunican no solamente hechos y eventos que ocurrieron en su tiempo, sino las memorias son para nosotros como paradigmas, como modelos paradigmáticos que iluminen nuestra acción pastoral, nuestra manera de comprender, la comprensión de la complejidad pastoral. La primera persona, el primer personaje que Don Bosco comenta a la luz del acompañamiento es Don Calosso. Don Bosco dice una frase en las memorias: conocí, dice Don Bosco, entonces el significado de un guía fijo, un amigo fiel del alma que hasta entonces no había tenido. Estamos hablando de un Juan Bosco, muchacho, en su situación que conocemos muy bien, en una situación familiar no fácil, y ve a Don Calosso como un guía, un amigo fiel del alma. La pregunta que creo que es importante que nosotros nos pongamos: ¿cómo es que Don Bosco, en la madurez de su vida sacerdotal de fundador, recuerda esta experiencia desde cuando fue muchacho? ¿Qué pasó en su vida, en su tiempo, que quedó con él como algo no solamente de importante, sino de fundamental? La segunda pregunta, y no es importante contestar estas preguntas porque la pregunta abre una puerta a la reflexión. ¿Qué quiere decir a nosotros, sus hijos, miembros de la familia salesiana, cuando Don Bosco recuerda a Don Calosso en un momento muy crítico, muy difícil, en un momento donde Don Bosco pensaba a su futuro? ¿Qué quería decir el significado de un guía fijo? ¿Qué quiere todavía hoy Don Bosco compartir con nosotros? Un amigo fiel del alma. No digo otras cosas alrededor de Don Calosso. ¿Por qué? Porque más tarde, cuando nosotros hablamos de las actitudes, los elementos
que exprimen el guía salesiano, vamos a regresar a esta experiencia de Don Calosso. Por este momento es importante hablar solamente de su experiencia personal. Lo mismo vamos a comentar la figura de Mamma Margarita, que no es el momento de hablar y de comentar. Sabemos, pero, que cuando Don Bosco habla de su madre, no habla solamente como una madre que favoreció la educación religiosa, sino como una madre que favoreció el crecimiento integral de una educación religiosa al interior de un proyecto de vida, hoy decimos integral. Pero sobre este tema vamos a regresar un poquito más tarde. Hemos hablado de Don Calosso. La segunda figura fundamental, importante, claro, lo conocemos, es Don José Cafasso. Y aquí es claro que podemos decir tantas cosas, que podemos resaltar unos elementos que hoy permanecen fundamentales y que no podemos en ninguna manera olvidar. Decimos algo sobre el personaje Don Cafasso. Don Cafasso tenía solamente 4 años más que Don Bosco. Nació en 1811, Don Bosco 1815. Fueron todos los dos alumnos del seminario de Chieri, 1830-33, el Cafasso 35-41, el nostro Don Bosco. ¿Qué dice Don Bosco de Don Cafasso desde el inicio de su amistad con su amigo, casi contemporáneo, casi la misma edad? Así dice Don Bosco: antes de tomar una decisión definitiva, viajé a Turín para pedir consejo a Don Cafasso, quien desde hace varios años era mi guía en las cosas espirituales y temporales. Está hablando de su tiempo en el seminario. Probablemente Don Bosco, según las memorias, encontró por la primera vez el Cafasso 1827, pero algunos estudios dicen probablemente fue 1829, es decir, cuando Don Bosco tenía 14 años, el Cafasso 18 años. Miren cómo una amistad que tenía una dimensión muy sabia, una amistad espiritual muy marcada. Don Cafasso, en el momento que Don Bosco debía decidir, una vez que fue ordenado sacerdote, sin dudar un momento, Don Cafasso me transmitió estas palabras: necesita estudiar moral y predicación, renuncie por ahora a toda propuesta y venga al convito, el convictorio eclesiástico. Seguí, dice Don Bosco, gustoso su sabio consejo, y el 3 de noviembre de 1841 entré en dicho convictorio. ¿Por qué es importante hacer una pequeña reflexión sobre este tema? Porque
desde una amistad que no fue solamente una amistad humana, que lo fue, pero también una amistad espiritual, una amistad que tenía a mirar el futuro de la persona de Don Bosco. Don Bosco, en este momento, una vez ordenado sacerdote, pide a su amigo del alma, a su amigo fiel del alma. La palabra que Don Bosco dice de Don Calosso, podemos decirla de Don Cavasso. Y dice, mira, Don Cavasso a Don Bosco, es importante que tú pases 3 años al convicto eclesiástico. Sabemos muy bien lo que pasó durante estos 3 años. 3 años en los que Don Bosco se convierte en sacerdote. Podemos decir, esto es un comentario de Buccellato, de Aldo Giraudo, de otras personas, estudiosos de la salesianidad, en el contexto del convictorio eclesiástico de Turín, fue decisivo y firme en la maduración espiritual y apostólica de Don Bosco. Queridos hermanos, queridas hermanas, estos 3 años, como vamos a ver ahora en un comentario de un salesiano, Valentini, han formado el alma espiritual y pastoral de Don Bosco. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago una pequeña insistencia? Porque algunas veces nosotros, hablo de nosotros salesianos en este momento, pensamos que todo el tema del acompañamiento espiritual es algo técnico. Padre, Don, ¿qué debo hacer? Y vamos a limitar nuestra comprensión del acompañamiento espiritual como si fuera una técnica como el counseling, como algo que no me toca, sino toca solamente la dimensión profesional. Cuando hablo del counseling, hablo con altísimo respeto a las ciencias humanas, que sea claro. Y creo que, una paréntesis, hoy todo el tema del diálogo entre el acompañamiento espiritual y las ciencias humanas, que sea el counseling, que sea la dimensión psicológica, es fundamental. No podemos hacer sin este diálogo. Cerro la paréntesis. En estos 3 años, Don Bosco se forma en su celo pastoral y espiritual. Queridos hermanos, esto lo comparto con insistencia porque los desafíos que tenemos nosotros hoy no podemos encontrarles sencillamente a través de talleres, conferencias, jornadas de estudio. Estoy hablando de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Es que son importantes? Claro que sí. Pero si el alma nuestra pastoral, sacerdotal, del educador, que sea salesiano, sacerdote, coadjutor, que sea laico, la laica comprometida, lo que sea, si nosotros no tenemos el alma que tiene una mirada pastoral y espiritual, el discurso del acompañamiento pierde su fortaleza, pierde la dimensión más importante de esta misión hoy, mucho más necesitada que ayer. Don Bosco dice, si he realizado algún bien, se le debo a este digno eclesiástico.
en cuyas manos deposité todas las decisiones, aspiraciones y acciones de mi vida. Don Bosco habla del Cafasso como la persona que en una manera única formó el corazón, el alma pastoral de Don Bosco. Toda su vida tenía el marco de la presencia del Cafasso. ¿Qué hizo Cafasso en relación a Don Bosco en estos años? En particular, Don Cafasso ejercitó en Don Bosco y compartió con él el don del discernimiento. Es muy interesante, queridos hermanos, hermanas, si ustedes pueden leer, visitar de nuevo las memorias del oratorio y revisitar los diálogos entre el Cafasso y Don Bosco. Yo tuve a hacerlo, sin duda, claro, en estos días, preparándome a esta charla. Es interesante que cuando el Cafasso pide a Don Bosco cómo él, Don Bosco, veía la situación, qué pensaba de la situación, dónde quería ir, el Cafasso nunca obligó a Don Bosco a tomar decisiones que él como acompañante espiritual veía. Siempre invitaba a Don Bosco a entrar en una lógica de discernimiento. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué es tu inclinación pastoral? Y cuando se discutía, el Cafasso pedía a Don Bosco, muy bien, vamos a hablar más tarde. Miren, son elementos que hoy sabemos muy bien que hacen parte muy importantísima de la relación, del acompañamiento espiritual. El Don Cafasso acompañó a Don Bosco no a tomar decisiones. No es esto la razón última, sino acompañó a Don Bosco hacia un proyecto de vida donde la caridad evangélica vivida con los jóvenes, estas dos dimensiones, caridad de Dios, caridad a los demás, se funden en una coherente pedagogía hacia la santidad. Queridos hermanos, aquí podemos inmediatamente empezar a hablar de la propuesta pastoral salesiana, pero no. Vamos a tomar el espacio místico, contemplativo, a meditar lo que pasó en esta relación entre el Cafasso y Don Bosco. El Cafasso, el guía sabio, el amigo fiel del alma, no acompañaba a Don Bosco porque Don Bosco hiciera algo, porque Don Bosco podía hacer cosas, no, sino acompañaba a Don Bosco a ver con claridad qué es su proyecto de vida, cómo el amor de Dios anima, fortalece su amor a los jóvenes. Y cómo el amor a los jóvenes sea iluminado y también sea consecuencia del amor de Dios. Miren, esto es muy interesante. Es un desafío para nosotros hoy. El Cafasso veía muy claro que
el sacerdote Bosco no podía vivir su vocación sino al interior de esta dinámica. Una dinámica donde su vida espiritual y su vida pastoral se funden en un proyecto. Queridos hermanos, cuando hablando con Matías, preparando esta charla, yo comenté que el tercer punto sería la dimensión del nivel personal. Yo creo que es esto el desafío primero que tenemos. El desafío personal. Nosotros, cada uno de nosotros, de nosotras, en una manera personal, a nivel personal, es que esta dinámica circular, este contacto, esta, podemos decirla, convergencia entre el amor de Dios y el amor a los chicos, a los demás, ¿es que es verdaderamente el mismo amor o es solamente un solo amor que no se deja iluminar para el otro amor? Después de 12 años de consejero general, estoy llegando, este año para mí es un año de reflexión sobre lo que el Señor me ha dado la posibilidad de vivir, de escuchar, de compartir, de visitar, acompañar tantos hermanos y hermanas. Lo que, queridos hermanos, lo que queda conmigo, ¿saben qué es? Es que el desafío pastoral no queda fuera de nosotros. El desafío pastoral se encuentra al interior de nuestro corazón, al interior de nuestra vida. Preparándome a esta charla, revisitando cosas que ya yo conocía, pero cuando uno se prepara a hacer una reflexión, como estamos haciendo ahora, las cosas principales, más importantes, se ven de una manera mucho más cerca, mucho más clara. Digo también con una fuerza única, ¿no? Se ve que el Cafasso veía en Don Bosco una personalidad muy fuerte. Veía en Don Bosco un hombre de Dios. Puede ser que el Cafasso podía intuir que Dios tenía algo que quería pasar a la humanidad a través de este sacerdote, Juan Bosco. Y lo que empezó a hacer con él es formar su alma pastoral, ayudar a Don Bosco, invitar a Don Bosco a hacer síntesis, donde su acción pastoral es el reflejo de su amor espiritual. Y su amor espiritual se ve en su acción pastoral. Si nosotros estamos hablando, por favor, cuidados aquí, estamos hablando por el momento de la experiencia personal de Don Bosco. Y no quiero salir fuera de este tema, porque el peligro es, y hoy nosotros, ¿qué vamos a hacer? Calma, calma. No tenemos prisa. Creo que la primera cosa que tenemos a vivir es quedar, contemplar, meditar lo que pasó en la vida de Don Bosco y mirarla y verla con los ojos del corazón y dejarnos quedar desafiados. Es la experiencia de Don Bosco. ¿Qué me dice a mí hoy en mi vida, en mi experiencia pastoral? Algunos elementos de este proyecto de vida, como lo hemos nombrado. La primera cosa, la caridad pastoral.
Caridad pastoral, que quiere decir que es la imagen que tenemos nosotros como salesianos muy clara, muy cerca, la caridad del buen pastor, amar a los demás, amar a los chicos, hasta la entrega total. Caridad pastoral. Segunda dimensión, segundo elemento, los pobres, más necesitados, la clase más humilde. Es interesante, es una cosa que yo compartí muchas veces visitando las presencias salesianas, que el Cafasso a Don Bosco no pide de organizar catequesis. A Don Bosco, el Cafasso, la primera cosa, no pide a organizar juegos. En primer lugar, escribe Don Bosco en las memorias, Don Cafasso empezó para llevarme a las cárceles, en donde aprendí enseguida a conocer cuán grande es la malicia y miseria de los hombres. Miren, el guía sabio no invitó a Don Bosco porque necesitaba a alguien para hacer trabajo. No. Pedí a Don Bosco de estar con él con la sola finalidad que Don Bosco empieza a ser amigo de la miseria humana, a no tomar distancia. Don Bosco, sabemos muy bien su historia como muchacho, como joven. Cuando uno crece en la pobreza, en el momento que encuentra una situación que no tiene pobreza, no quiere saber nada de la pobreza. El peligro es que Don Bosco podía elegir una vida muy cómoda porque ya tenía mucha pobreza antes. Pero Don Bosco no quería eso, Don Bosco no buscaba eso. El Cafasso ayuda a Don Bosco a ser amigo de la miseria, a encontrar los chicos más pobres, más necesitados. Continúa Don Bosco. Me horroricé al contemplar una muchedumbre de muchachos de 12 a 18 años. Al verlos allí, sanos, robustos, de ingenio despierto, pero ociosos, picoteados por los insectos y faltos, escuchen bien, y faltos de pan espiritual y material. Miren la lectura que hace Don Bosco. La dimensión humana y la dimensión espiritual. Se deja conmover de una situación humanamente muy pobre, muy difícil, pero ve también que no basta la dimensión material, no basta la dimensión humana. Se necesita también la dimensión espiritual. Esos infelices, continúa Don Bosco, personificaban el oprobio de la patria, el deshonor de las familias y su propia infamia. Es verdad que Don Bosco escribe todo eso mucho más tarde, claro que sí,
Pero lo que no podemos olvidar, no podemos dejar caer, es que es lo que queda con él. Después de tantos años, desde su permanencia, su experiencia al convictorio, lo que queda con él es un hombre, un guía sabio, un amigo fiel del alma, que veía muy, muy lejos, y que acompaña a este sacerdote nuevo para que en su corazón se formara el corazón del buen pastor, el alma del buen pastor. La relación entre Don Bosco y el Cafasso es una relación marcada en sentido asimétrico. Puede ser que alguien se pregunte, ¿qué quiere decir, Fabio? Sentido asimétrico. Quiere decir que el Cafasso fue el guía de Don Bosco. Esto no es un honor, queridos hermanos, queridas hermanas. Esta es una gran responsabilidad. Y nosotros hoy, esta dimensión de la asimetría, la tenemos siempre. ¿Saben dónde está el desafío? Si es la asimetría vivida en la dimensión del servicio o la asimetría vivida en la dimensión del poder. Esto es una asimetría vertical de poder o asimetría de servicio. Caminar sin perder la llamada a servir. El verdadero liderazgo no es un liderazgo que ordena, que comanda a los demás, sino es un liderazgo que tiene la capacidad de anticipar prevención, lo positivo, de facilitar el crecimiento integral de la persona. Esto fue el Cafasso para Don Bosco. Una relación, y termino comentando esta relación, vivida en la fe. En la fe. Es decir, una amistad vivida a la luz de la presencia de Dios. Y como esta presencia de Dios trabaja en el corazón, si sea el corazón del guía, en su fidelidad, en su ser amigo del alma, como de la persona acompañada, en su capacidad de ver y de comprender y de aceptar lo que Dios está comunicando a través de la relación, la amistad espiritual en el acompañamiento. Termino esta charla. Querido Matías, yo aquí preparé cosas que podemos hacer otros 2 o 3 encuentros, pero yo hago otros 5 o 10 minutos y voy a terminar esta primera introducción. No importa que no voy a terminar todo. Lo importante es que lo que compartimos, lo compartimos en una manera calma, sencilla, que puede contribuir. Y si no contribuye, paciencia. Termino con una reflexión que hizo un salesiano, don Eugenio Valentini, padre Eugenio Valentini, que en el 1960, el primer centenario de la muerte del Cafasso, del San José Cafasso, del Don Cafasso, fue publicado un libro, biografía del sacerdote Giuseppe Cafasso en italiano, y es interesante el comentario de padre del salesiano Eugenio Valentini. Escribe así:
de vez en cuando sale una palabra en italiano, pero no importa. Mario me comprende inmediatamente. Muy bien. Valentini así escribe. Humanamente hablando, sin San José Cafasso, nosotros, hablaba de los salesianos, nosotros no hubiéramos tenido a San Juan Bosco y probablemente tampoco hubiéramos tenido la congregación salesiana. Es un comentario, es una frase muy fuerte. El punto es que es verdadera. Es verdadera. Es por eso, queridos hermanos, queridas hermanas que están siguiendo esta transmisión, es por eso que yo continúo a compartir y a preguntar a mí mismo primariamente, pero a todos nosotros. Es que nosotros verdaderamente conocemos lo que Don Bosco ha vivido, lo que Don Bosco nos ha dejado, y que deja todavía, es decir, nuestra herencia de salesianos, encuentra sus raíces en su vida íntima, espiritual, profundamente humana y profundamente sacra, santa. El Cafasso, continúa Valentini, le aconsejó, le guió en la elección de Estado, le formó en el convictorio eclesiástico y después le dirigió, le defendió y le sostuvo en los momentos difíciles de la vida. La espiritualidad del maestro se reflejó en buena parte en el discípulo. Y nosotros hoy, al leer estas páginas a distancia de un siglo y medio ahora, nos damos cuenta fácilmente del entretejido y, por así decir, de la fusión de estas dos espiritualidades. Es esta, en efecto, la característica principal de la presente documentación. Es un libro muy interesante. Termino. Don Cafasso fue para Don Bosco el maestro, el director espiritual, el confesor, el bienhechor por excelencia. Queridos hermanos, yo termino aquí esta primísima parte que preparé. Yo pensaba de continuar a entrar en la parte de los contenidos, pero no importa, terminamos aquí. Vamos, si hay preguntas, porque se empezó la segunda parte que yo preparé, necesitamos una otra hora. Creo que no es justo que uno hace 15 minutos para comentar algo que necesita un poquito más tiempo. Me pongo a disposición, si ustedes lo ven oportuno, de continuar este camino en la medida que ustedes lo vean necesario. Si no, tranquilamente continuamos nuestra vida. Gracias. Don Fabio, creo que Matías está teniendo problemas con el audio. Abrimos entonces en este tiempo un espacio de preguntas. Miramos un poco en la transmisión si hay algunas inquietudes, dudas de las personas que nos están siguiendo. Se lo retransmitimos y vamos entonces disipando aquellas dudas que hayan surgido de la charla. Desde ya le agradecemos y tomamos
la posta y la intención de continuar con este proceso en otra oportunidad, porque de verdad va a enriquecer mucho nuestra tarea educativa pastoral, sobre todo en este tiempo complicado y difícil que nos ha presentado la pandemia, donde lo espiritual está teniendo una preponderancia y un protagonismo único. Así que va a servir mucho para la futura tarea. A ver si David, Matías, tienen ya las preguntas listas para que podamos un poco responder estas preguntas. Acá tenemos Guido Ariel Espínola Martínez, pero dos preguntas, dice. ¿Cómo hacer que la asimetría del acompañamiento prime la visión del servicio antes que la autoridad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo hacer para comprender que antes que acompañar hay que dejarse acompañar? Muy bien. ¿Me escuchen? Sí, 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 sí. lo Muy bien. escuchamos. Verdaderamente esperaba que alguien preguntara sobre la dimensión de la asimetría. ¿Por qué lo digo? Porque todas las veces que hago un taller, una conferencia, esto es un tema sobre el cual yo insisto, pongo mucha insistencia. Porque quien tiene la llamada a guiar una otra persona, otras personas, debe dar mucha atención a su gran responsabilidad. Un ejemplo muy claro. Un padre de una familia tiene la responsabilidad de la paternidad. Una madre en una familia tiene la responsabilidad, la belleza, el gozo de ser madre, de comunicar maternidad. Una mamá no puede decir, yo soy la amiga de mi hija. No. Señora, su hija elija ella misma sus amigos. El papá, la mamá tienen un papel único. Con este ejemplo, quiero comentar cuando una persona, un sacerdote, una persona consagrada, una persona laica, siente la llamada a acompañar a los demás, esta llamada no es una llamada de honor, es una llamada de compartir la responsabilidad del proyecto de Dios, de este chico, de esta chica, de estos jóvenes. Es decir, que cuando yo recibo la llamada de acompañar a los jóvenes, yo no puedo ponerme como una otra persona que él quiera sea. No. Yo tengo la responsabilidad de un liderazgo humilde del alma del otro, de la otra persona. Yo no puedo tratar la experiencia del ánima como una cosa no importante. No lo puedo hacer. Es decir, que la asimetría pasa como pasa, por ejemplo, en la clase. Cuando entra el profesor o la profesora, el profesor no es un estudiante. La profesora no es una alumna. Los chicos, cuando entra el profesor,
cuando entra la profesora, quieren encontrar una persona adulta que ayuda a los alumnos a crecer en el conocimiento, a crecer en una manera integral. Un profesor, una profesora no pueden decir, yo me siento como los alumnos. No, querido hermano, querida hermana, tú tienes la responsabilidad de acompañar al crecimiento integral de estos alumnos. Lo mismo pasa en la experiencia pastoral. Cuando yo tengo una responsabilidad educativa y pastoral, esto es una llamada muy, muy, muy seria. Y no podemos tratarla como una cosa muy sencilla, una cosa que no tiene mucho sentido. Porque puede ser que tú serás la única persona, cuando tú vives verdaderamente tu llamada, a ayudar a estos chicos a abrir su puerta de sentido. Puede ser tú con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu palabra, con tu silencio, con tu acogida, con tu sonrisa. Tú ofreces a estos chicos una mirada, una comprensión de la vida que ninguna otra persona puede hacer. Es decir, que la asimetría significa, no es que yo me encuentro muy importante, ¿no? Es que yo tengo la responsabilidad de acompañarte en el camino del desierto de la vida. La palabra servicio, autoridad. Hoy en la literatura del liderazgo pastoral se habla mucho de un liderazgo de servicio. En inglés se dice servant leadership. Una otra frase que se encuentra muy presente es un liderazgo humilde, humble leadership. Miren, es la misma cosa. Es decir, que hablamos de mí mismo, don Fabio, padre Fabio, con un grupo de jóvenes, yo camino con ellos, pero ellos quieren que yo permanezca, que yo quede como sacerdote, como salesiano. ¿Por qué? Porque quieren un adulto que tiene un equilibrio mental, pero también un equilibrio cordial. La dimensión efectiva y la dimensión afectiva. Si uno que acompaña no tiene un equilibrio integral, los chicos no lo quieren. Es inútil que yo me diga, el profesor soy yo, el sacerdote soy yo. Sí, tengo el papel, pero no tengo autoridad moral. Y los chicos hoy, especialmente durante el tiempo de la pandemia, donde tenemos un porcentaje de chicos que están sufriendo en silencio. Es importante seguir las estadísticas mundiales sobre el tema de los abusos sexuales, de la pedopornografía, de las víctimas domésticas. Todo está aumentando. Hay mucho más problemas. Por muchos de nuestros chicos, la casa no se presenta más como un lugar familiar, sino un lugar donde yo no quiero estar. Por muchos chicos, la presencia salesiana, la relación con los profesores, con los educadores y educadoras, es un espacio que ofrece un espacio humano, muy buscado, muy necesitado.
muy sentido. La segunda pregunta que tú, Matías, me presentaste, el tema del acompañar y ser acompañados. Yo a los líderes salesianos, animadores, pastorales, insisto mucho, si una persona no está acompañada, no puede acompañar, punto. No se necesita un doctorado en psicología eso, para comprenderlo, tampoco en teología espiritual. ¿Cómo yo puedo acompañar una persona en el camino del crecimiento integral mientras yo mismo no sé lo que significa vivir la dificultad del crecer humanamente y espiritualmente? ¿Cómo puedo comunicar un sentido cuando yo este sentido no lo tengo? Después, en nuestro caso salesiano, como diríamos diremos en otros encuentros, nosotros, en la experiencia educativa, crece en una experiencia espiritual. Es por eso que hablamos de un proyecto educativo y pastoral. Vemos en un otro momento cómo para Don Bosco la experiencia de la dimensión pedagógica ayuda al chico, a los chicos, a descubrir el sentido espiritual. No se encuentra verdaderamente el sentido espiritual, sino al interior del crecimiento educativo, humano, personal. Es por eso que para nosotros salesianos, la educación y la evangelización caminan juntos. Nosotros comunicamos una verdadera tarea de educación integral cuando acompañamos a los chicos a ponerse las preguntas fundamentales de la vida. No solamente el deseo de conocer algo, sino de conocerse. Pero, queridos hermanos, queridas hermanas, si nosotros este camino de integralidad, esta síntesis, esta convergencia, con toda su fatiga, con toda su labor, nosotros no lo vivimos, no lo hemos experimentado, nosotros no podemos leerlo en la vida de un chico que está pidiendo de ser acompañado. Sabemos muy bien, sabemos muy bien cuántos desastres tenemos enfrente a nosotros cuando hay personas que no están acompañadas, pero que quieren e en hecho acompañan. ¿No? Se hace un daño inmenso a las personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encuentra acompañada, tiene mucho respeto, mucho amor, tiene la distancia justa al camino de la otra persona. Si una persona no tiene la experiencia personal de lo que significa ser acompañado, el acompañamiento lo vivimos porque tenemos a gratificar la necesidad de ser conocidos, no la importancia de ayudar a los chicos a conocerse. Es decir, una gratificación personal
para mostrar que yo tengo importancia. Los chicos no necesitan estos acompañadores. Los chicos necesitan acompañadores que saben muy bien el gran labor, la gran dificultad, en el mismo tiempo la belleza de ser acompañado y de acompañar a los demás en la búsqueda, en el descubrimiento del proyecto de Dios, no en mi proyecto. No es lo que quiere. El Cafasso nunca, en sus diálogos que Don Bosco presenta en las memorias, nunca buscó de obligar a Don Bosco a hacer una cosa porque yo pienso. No existe yo pienso. Existe lo que Dios quiere, que es la voluntad de Dios. Es por eso que el tema del acompañar, sí, en la medida que yo me encuentro acompañado. Y lo digo con insistencia, porque hemos asistido, desfortunadamente, continuamos a asistir a historias, experiencias negativas de jóvenes que se encuentran acompañados con acompañadores que no están acompañados. Se hace mucho daño. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería y cómo podríamos poner en práctica la caridad pastoral del buen pastor? Sí, David, es una pregunta, creo que, de nuevo, si te recuerdas, yo empecé hablando, comentando esta primera parte. Nosotros no vamos a descubrir Don Bosco para encontrar técnicas. La pastoral no se trata y no se construye sobre las técnicas. La pastoral, en el sentido de seguir a Jesús, el buen pastor, se construye, se madura al anterior de una relación personal con Jesús. Aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, esta semana compartí un momento que yo viví en el primer sexenio con Don Pascual, y lo comparto porque no hay nada de confidencial. Estuvimos preparando las visitas de conjuntos del 2011. Al interior del Consejo General hemos hecho unos encuentros preparándonos con las temáticas, los desafíos de la congregación. Me recuerdo muy bien, Don Pascual pidió a cada uno de nosotros de compartir los desafíos que cada uno de nosotros veía en la congregación. Y cada uno compartió lo que parecía los desafíos. Al final, cuando todos los miembros del Consejo General hemos compartido lo que pensábamos, me recuerdo muy bien, Don Pascual decía, según mi opinión, según lo que yo veo, el desafío más grande que tenemos se trata de la fe. Y yo me recuerdo, me quedé un poquito sorprendido. Dice, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos la llamada a acompañar a los chicos, a los jóvenes, a descubrir la persona de Jesús, es que nosotros estamos viviendo una experiencia con Él. Es que nosotros verdaderamente creamos en Jesús. Es que nosotros verdaderamente podemos decir
yo estoy viviendo, estoy caminando al interior de una relación de fe con Jesús. Porque si la respuesta que nosotros recibimos es un no, no se puede hablar de caridad pastoral. Si la respuesta es positiva, se encuentra positiva, significa que yo, al interior de esta relación con Jesús, tengo crecimiento, tengo madurez de la experiencia de ser amado, de dejarme tocar por la caridad, con la caridad de Jesús. Y en la medida que yo descubro la caridad de Jesús en mi corazón, en mi intimidad, es esta caridad que yo comunico con los demás. Es decir, que la caridad pastoral no es otra cosa que el reflejo de una caridad recibida, aceptada, acogida, vivida, que yo con gusto recibo y con generosidad comunico. ¿Cuántos salesianos nosotros conocemos que no tienen la capacidad de hacer una conferencia? No tienen la capacidad de ser intelectuales o de ser muy críticos o de ser personas muy sistemáticas, pero son salesianos que en el patio comunican algo. ¿Qué es lo que comunican? Comunican su experiencia de Dios. Comunican un amor sentido en la medida que sea verdaderamente sentido que nosotros lo compartimos. Aquí miren, no es cómo vamos a hacer. No, la pregunta, si me permiten, yo la cambio. No es cómo vamos a hacer, no. Preguntámonos, ¿dónde yo estoy? ¿Estoy con Jesús? ¿Tengo el gusto de mirar a su presencia? ¿De mirar a su cara? ¿Tengo el gusto de sentirme habitado con Jesús al interior de mí? Porque, queridos hermanos, si no, vamos a compartir muchas palabras, pero que permanezcan palabras, que permanezcan un grito que no dice nada, porque no comunica nada a nadie. Es por eso que creo que el desafío más grande que tenemos, lo que comparte Papa Francisco, es precisamente esto, el testimonio nuestro. En un mundo, decía San Pablo VI, en un mundo que no escucha a los maestros. Y se escucha a los maestros es porque son testigos. Es un mundo que quiere escuchar, me sigan bien, es un mundo lo que tenemos que quiere escuchar con los ojos, no con las orejas. Que quiere escuchar con las orejas del corazón. Es un mundo que pide de ver a Jesús, lo que hemos escuchado semana pasada en el Evangelio. Queremos ver a Jesús. No queremos escuchar hablar de Jesús. Queremos ver a Jesús. Es esta la caridad pastoral. ¿Es que todo esto es fácil? No. ¿Es difícil? Sí.
¿Es que es posible? Creo que sí. No escucho a Julio, ¿eh? Si Julio está hablando, no lo escucho. Ahí está. Julio. Don Fabio, ¿me escucha ahora? Ahora sí, sí. Perfecto. Perdón. La pregunta que hacen es, hoy día, dice una de las personas que nos sigue, hemos descuidado el acompañamiento a los jóvenes en muchos de nuestros ambientes. ¿Qué elementos visualiza usted en estas falencias en nosotros los educadores? ¿Y cómo podríamos retomar esta misión tan importante? Esa es la pregunta. Sí. Esto es un punto que espero de comentar en otros momentos, decimos. Es verdad que nosotros hemos abandonado el acompañamiento espiritual. Yo no quiero ser el profeta Jeremías de turno, pero, si tenemos miedo de reconocer la verdad, vamos a continuar a vivir la falta de verdad. Creo que cada proceso de discernimiento, como nos enseña Papa Francisco, empieza el primer paso, reconocer. Y cuando nosotros hacemos una lectura pastoral, por ejemplo, el sexenio pasado, junto al dicasterio para la formación, pastoral juvenil y formación, hemos hecho toda una encuesta sociológica de la fase formativa en la congregación. Y los resultados son un desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros comentamos el abandono del acompañamiento en nuestra acción pastoral. ¿Es una pregunta justa? Sí, pero no es la primera. El abandono, la falta, la ausencia del acompañamiento espiritual en la acción pastoral es una consecuencia. ¿Por qué? Pido disculpa, pero lo debo decir, aunque estamos aquí, que todo el mundo puede seguirnos, puede escucharnos, tenemos una falta de acompañamiento espiritual en los pastores. Y un pastor no puede dar lo que no tiene. Queridos hermanos, si no reconocemos que tenemos, yo no digo un problema, no, es un desafío. Un problema es cuando hay una situación que tú no puedes hacer nada. Esto no es el caso. La primera cosa, reconocer que tenemos una falta de acompañamiento espiritual en la vida de los pastores. ¿Y qué pasa? Que los chicos, viéndonos no acompañados, porque, cuidados, los jóvenes nos conocen mucho más que nosotros conocemos a nosotros mismos. Que sea claro, la capacidad de leer nuestra vida, los jóvenes la tienen mucho más fuerte que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Cuando ellos ven que nosotros como tratamos las problemáticas, las dificultades, los desafíos, que no tenemos la actitud del discernimiento, que muchas veces no tenemos la capacidad de decir, vamos a rezar un poquito,
vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo. No, buscamos inmediatamente las soluciones, como nuestra vida es la vida de un proveedor de soluciones, más que pastores que escuchan a la voz de Dios y buscan de seguirlo. Si nosotros no comunicamos un testimonio de discernimiento sobre nosotros mismos, los jóvenes esto lo ven. Es interesante, Don Vecchi una vez, hablando de una situación que pasa, que nosotros tenemos la capacidad de congregar muchos jóvenes, pero en el momento que un joven necesita discernimiento, busca otros religiosos. ¿Qué es? Nosotros salesianos tenemos solamente la capacidad de congregar a los chicos, de organizar juegos. No tenemos nosotros la capacidad de acompañar a los chicos a la búsqueda y al descubrimiento de Jesús. Esto es muy grave. Queridos hermanos, debemos tener la honestidad de reconocer que debemos trabajar mucho en el acompañamiento espiritual personal. Es esto el tercer punto que yo sugería a Matías. Toda esta lectura de la vida de Don Bosco, de la propuesta pastoral de Don Bosco, si no toca, si no desafía a nosotros mismos al nivel personal, todo este discurso es inútil. Es un discurso vacío, que es solamente pasar el tiempo, no hacer historia. Es decir, hacer geografía, no construir la historia. Es verdad que hemos abandonado el acompañamiento de los chicos. Repito, esta es una consecuencia, no es la causa. La causa es que nosotros no comunicamos con fuerza, con honestidad, con autenticidad, la necesidad, la belleza de ser acompañados. ¿Cuántos salesianos pueden decir a los chicos, miren, yo hablo de la dirección espiritual porque yo tengo un director espiritual? ¿Cuántos salesianos pueden decirlo? No la mayoría, sin duda. A mí no me hace bien decir estas cosas, pero si el primer paso del discernimiento, el reconocer nosotros, no lo encontramos, no dejamos desafiar, que este reconocimiento nos desafíe, ahora vamos a continuar a hacer discursos, mas no vamos a construir las historias. No vamos a ofrecer a nuestros chicos una mirada integral, la capacidad de ser protagonistas de su vida. Empezamos a encontrar y a contestar esta primera pregunta. Nosotros salesianos tenemos la experiencia del acompañamiento, porque yo estoy seguro, lo veo en las partes de la congregación donde hay salesianos que con mucha autenticidad están acompañados y promueven el acompañamiento. ¿Por qué? Porque los chicos ven tu manera de vivir la caridad pastoral tiene Dios al centro, no el éxito, no la fama, no la popularidad, no el protagonismo pastoral, sino la centralidad de Dios. Y la centralidad de Dios no es una cosa que vamos a promover a través de las técnicas. La centralidad de Dios la comunicamos viviéndola, y viviéndola que nosotros diventamos testigos de esa.
Una pregunta, creo que es la última. Dice, David. los jóvenes necesitan adultos equilibrados, pero a veces los adultos nos convertimos en recetarios y compartimos desde lo intelectual, desde el conocimiento y no desde la vivencia. Esa es la dificultad de ser guía porque exige coherencia. Pregunta, ¿cómo superar el ser recetarios y pasar a ser acompañantes? Un'altra pregunta che, claro, che con mucha honestidad toca todo el desafío que tenemos. Cuando una persona, un pastor, repito, que sea salesiano, que sea laico, laica, religiosa, lo que sea, un educador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos compartimos la misión salesiana, hay adultos, educadores y educadoras, laicos y laicas, y salesianos y salesianas, que tienen la capacidad de acompañar. Tienen el don del discernimiento. Pero estas personas, si uno queda a contemplar su vida, son personas que están en una experiencia de crecimiento espiritual y humano. Son personas acompañadas. En el momento que un educador, una educadora, adulta, se encuentra como persona acompañada, la última cosa que va a favorecer a esta persona es tratar a los jóvenes como recetarios. La última cosa que hace, hablar intelectualmente. El verdadero guía, es decir, el guía que acompaña porque acompañado, la primera actitud que sale fuera de manera muy clara es la escucha. Sugiero, queridos hermanos, que ustedes vayan a leer el encuentro de Don Bosco con Bartolomeo Garelli. A la luz de lo que estoy compartiendo, lee muy bien el diálogo, porque Don Bosco no hace algo que se presenta como el amigo. Pero uno puede decir, pero no es verdadero. Sí, porque ser amigo de los jóvenes no es pedir permisión a ellos, es ponerme en la posición de uno que ama. Es por eso que Don Bosco pedía decir al sacristano, este joven es mi amigo. Yo lo trato con el corazón del buen pastor, con la caridad pastoral, con todo el amor de mi alma. ¿Y qué hace Don Bosco con Bartolomeo Garelli? Hace una serie de preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes padres? ¿Sabes escribir? Una serie de preguntas. Don Bosco, la primera cosa, no decía a Bartolomeo Garelli, mire, esta tarde c'è il catequismo, que es importante que yo te vea. No. Don Bosco quería entrar en la vida de Bartolomeo Garelli. Si ustedes van a leer en su tiempo las tres vidas, Domenico Savio, Bartolomeo Garelli e Besucco, Don Bosco usa la misma metodología. La primera actitud, el primer acto es la escucha, es la acogida, es el respeto a la vida del otro, y que el otro me invita con la intencionalidad
que yo entre en su vida, pero con su permisión. Queridos hermanos, el modelo salesiano, cuando termina a ser vertical, donde tratemos los jóvenes como recetarios, es decir, que este modelo ha terminado de ser salesiano. Porque el salesiano escucha, el salesiano fortalece, el salesiano pone el chico al centro de su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la vida de los chicos. Cuando nosotros con una frase en latín decimos los chicos se presentan como locus theologicus, se parece una frase muy solemne, ¿no? Pero muy sencilla también. Pero es muy fácil a decirlo, es que nosotros lo aceptamos al nivel experiencial. Es que verdaderamente nosotros escuchamos a los chicos porque su vida es el logo de la palabra de Dios, es el lugar de donde Dios nos está hablando. O al revés, nosotros tratamos el lugar donde Dios habita peor que nosotros tratemos nosotros mismos. Es en este sentido que la dimensión de la humildad, el discurso del equilibrio, yo hablé el equilibrio con el vocabulario de San Francisco de Sales, que decía el equilibrio efectivo, intelectual, humano, natural, pero también afectivo. Amar sin abusar. Amar con el amor agape. No amor filia, peor con el amor eros. Amar como Dios me ama. Si yo vivo desde la relación de un amor de Dios a favor de mí, desde ese paradigma existencial, desde esa experiencia muy cerca, íntima, personal, profunda, que yo busco de vivir mis relaciones con los chicos. Eso es cuestión de coherencia, es cuestión de honestidad, es una cuestión también de autenticidad, que nosotros hoy no podemos perder, porque los chicos la meritan, los chicos la están buscando, y nosotros, hablo de nosotros salesianos, hemos dado una palabra de una entrega total, completa, a su bien, no al bien que es mío, sino al bien que es tuyo, tú, criatura de Dios, a tu corazón, a tu alma, a tu historia, que es el lugar donde Dios está hablando a ti, pero está hablando también a mí como educador, como pastor. Muchas gracias, don Fabio, por esta experiencia muy enriquecedora e iluminador para nosotros. Agradecemos también a Matías, del equipo, que nos ha ayudado a este momento para poder ir profundizando esta tarea, este servicio a los jóvenes, que es muy enriquecedor, donde desde nuestra experiencia, nuestra vida, debemos ir ayudando también a los jóvenes a encontrarse y el caminar, el crecimiento de la voluntad de Dios para ellos. Desde nuestra experiencia, como nos ha dicho. Y le tomamos, don Fabio, la palabra de una segunda oportunidad para poder continuar nuestra experiencia y que este tema tan importante para nosotros hoy día nos ayude a seguir iluminando y acompañando. Muchas gracias. Muy bien, Mario. Padre Mario, gracias también
a ti y a Matías, creo que la modalidad, siendo la primera vez, creo que se habrá otras oportunidades, si podemos seguir la misma modalidad, eso me ayuda mucho a saber exactamente, porque esta vez hemos un poquito vivido en esta manera, pero creo que pasó bien. Entonces, Le esperamos en enero, ¿eh? Sí, don Fabio, la respuesta de la gente, incluso aquí en la transmisión, es muy alentadora en lo que van compartiendo y en lo que van recibiendo. Entonces creemos que es válida la modalidad en la que hemos hecho esta charla, esta formación, así como el padre Mario lo hizo también, agradecerle por su tiempo y por haberse preparado, porque sabemos que como le dije hace rato al principio, es un tema muy importante en este tiempo que nos toca acompañar justamente un proceso de encierro que hemos vivido obligatoriamente todos, ¿verdad? Y bueno, y vamos a tener la brillante oportunidad de poder acompañar, pero para poder acompañar tenemos que primero nosotros nutrirnos del Señor y de su palabra para poder ser cafazos en la vida de otros, ¿eh? Así como lo fue don Cafaso en la vida de don Bosco, bueno, que nosotros podamos hacerlo de la misma manera. Así que agradecerle una vez más don Fabio, agradecerle también al padre Mario su compañía, David, Matías, que fue un poco el artífice de todo esto. Y ya nos tocará, seguramente Matías le tocará también organizar con usted el tiempo para la segunda parte y creo yo para la tercera parte también, para que lo podamos aprovechar. muchas Con gracias. mucho gusto, Julio, con mucho gusto. Muchas gracias, don Fabio, también por aceptar la propuesta también. Al principio me dijo que no le puedo decir no a un salesiano, dice. Entonces, agradecer también por la colaboración y también de poder seguir también en otra ocasión, ¿verdad? Ya ponernos de acuerdo también según su tiempo para continuar esta charla también que sirve a todos los salesianos, los educadores, los laicos que acompañan también a los jóvenes. Muchas gracias. Podemos terminar con la oración de Dios te salve María, con la finalidad que la Virgen nos acompañe en esta Semana Santa, como ella podemos también nosotros quedar con Jesús, aún Jesús en la cruz, crucificado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces, muchas gracias también a la gente que se ha conectado desde la página de Don Bosco Paraguay. También agradecemos al equipo de comunicación social inspectorial también que nos apoyó en esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo una próxima vez también y también avisando para que puedan conectarse atrás. Muchas gracias también al equipo. Hasta luego.